Hola, gracias una vez más por la bendición, el privilegio, el favor de permitirme entrar a tu hogar a través de esta tu emisora Activa TV y a través de tu programa Hablemos de tu dolor. La semana pasada estuvimos hablando sobre el síndrome de túnel carpiano y estuvimos diciendo sobre diferentes de las causas que provocan este tipo de síndrome, el tipo de trabajo que causa el que estos pacientes tengan problemas a nivel de la muñeca y cómo nosotros resolvemos este problema y cómo llegan los pacientes, diferentes pacientes que han sido operados con un problema ya de degeneración neurofisiológica sobre la mano luego de la cirugía. No quiere decir que la cirugía esté contraindicada, no, al contrario. La cirugía es importante cuando ya la condición no responde a ningún tipo de tratamiento. Y tenemos excelentes compañeros cirujanos de mano que llevan a cabo una cirugía excelente, especialmente si son endoscópicas. Pero tenemos que llegar al punto de, antes de llegar a una cirugía, permitirle al paciente que se le pueda practicar terapia electroneuromedular y de esta forma se pueden evitar muchas cirugías. En la oficina, cuando llega el paciente con este tipo de condición postquirúrgica, o sea, después de una cirugía, llega con la mano con atrofia muscular, llega con que no puede mover la mano, no puede cerrar la mano, llega con la mano hinchada, a veces siente dolor en el codo, a veces siente dolor en la muñeca, el codo y el cuello. Y el asunto es que el problema nunca estuvo en la muñeca. Aquí estuvo la manifestación del problema. Desde un principio, el problema estuvo a nivel de cuello. Y estuvimos hablando sobre el ganglio estrellado y estuvimos hablando sobre muchas otras condiciones. Y en el día de hoy hemos tomado la iniciativa de orientarte de la relación que existe entre el síndrome de túnel carpiano y la que nosotros llamamos la mal llamada fibromialgia, que no es otra cosa que una enfermedad de raíz y rama de nervio somático. Pero siempre empezamos orientándote de cómo es que se produce la corriente eléctrica en nuestro cuerpo. El cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica pasa por esta troncal principal, que le llamamos la médula espinal, y por ahí, de ahí sale toda esta cablería eléctrica que vemos acá, que nosotros le llamamos nervios, que llevan corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. También hemos explicado que tenemos unos nervios positivos que le llamamos el sistema simpático y unos nervios negativos que le llamamos el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, ¿correcto? Entra positivo, sale negativo. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. En el momento en que hay una lesión a un nivel de esta área que está aquí, que si usted observa detenidamente, se parece mucho a la caja de fusiles que tenemos en las casas, ¿verdad? Cuando hay una lesión en esa área, esto crea una resistencia. Y esa resistencia tiende a irritar el nervio o los nervios que hay en esa área, provocando un proceso inflamatorio en toda la zona, creando también a su vez que haya una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos o extremidades o áreas musculares o articulaciones o áreas linfáticas o áreas endocrinológicas a las cuales esos nervios son responsables de estimular. Estuvimos hablando de que en el momento en que surge un síndrome de túnel carpiano es porque el tipo de trabajo que esta persona está llevando a cabo, ya bien sea porque es una secretaria o una persona que trabaja pegada a una computadora en el teclado más de 8 horas, 9 horas, a veces están hasta 12 y 15 horas pegadas a una computadora. Las personas que trabajan arreglando carreteras, rompiendo con los shipping hammers, esos medicamentos, esa vibración tan fuerte, o los que bregan con los taladros, esa vibración que va provocando de que pase por el sistema nervioso periferal hacia la parte cerebral y ese ciclo eléctrico se va interrumpiendo, provocando que la raíz del nervio mediano, que no se encuentra en la muñeca, sino que la raíz se encuentra a nivel de este ganglio que está aquí, que le llamamos el ganglio estrellado, al no tratarse correctamente,
pues entonces termina con una serie de síntomas y signos. En el caso de los pacientes que vienen a la oficina con problemas de la mal llamada fibromialgia, pues no es otra cosa que una lesión en múltiples áreas de esos ganglios, porque cuando se lesionó por primera vez uno de ellos, al no corregirse correctamente, ese ganglio comenzó a inflamar otros ganglios adyacentes y empezó a crear múltiples otras condiciones. Si pasamos a la primera gráfica, vamos a explicar lo que es la neurofisiología del dolor, como hemos hecho en otras ocasiones. La neurofisiología del dolor es lo que usted ve ahí. Hay solamente 4 causas que provocan el dolor. Ya bien sea por una tensión emocional, ya bien sea por un proceso infeccioso, ya bien sea por un trauma físico, un trauma directo o por una inmovilización. En el caso de la tensión emocional, esas personas que pasan constantemente en un constante estrés va a provocar que esa área a nivel de cuello, espalda alta, mitad de espalda, espalda baja, comienza a crear esa tensión y entonces comienza a irritar esa área. Si es un proceso infeccioso, pues la misma infección va lastimando el nervio y que la va a pasar el mensaje a la raíz. Si es por un trauma directo, ya bien sea por un golpe o un tipo de deporte que practique el paciente o algún accidente de carro, etcétera, que lastima el nervio, la raíz de ese nervio se lastima creando ese bloqueo. Si es por inmovilización, son las personas que están encamadas, las personas que se sientan en un sofá viendo televisión 5, 6, 7 horas sin moverse. Pues eso provoca que el nervio se irrite. Esa irritación entonces produce dolor. Ese dolor provoca entonces que haya una tensión muscular. ¿Por qué? Porque en esa área se va reteniendo metabolitos, que no es otra cosa que líquido. O sea, la célula se invierte en su estado natural. La célula, la parte externa es sodio, la parte interna es potasio. Cuando se lastima, se invierte. El potasio se va afuera, el sodio de adentro. Por tanto y por cuanto hay sodio adentro, comienza a retener esos metabolitos, creando ese estado isquémico. Y eso provoca entonces el edema. El edema crea la inflamación y la inflamación crea una reacción fibrótica. Esa reacción fibrótica no es otra cosa que se limita el alargamiento del músculo, restringiendo entonces el movimiento de articular, provocando que la función del tendón se limite y eso crea una incapacidad funcional. Si lo vemos acá, si pasamos acá, vemos lo siguiente. Vemos que en el momento en que hay una lesión, el nervio se lastima, ese nervio manda un mensaje a su raíz, esa raíz que es el ganglio, como no se trató esa raíz, eso provocó entonces un bloqueo y ese bloqueo crea una resistencia. Si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Vemos que pasamos a la gráfica. Ese movimiento, ese trauma, esa infección, al lastimar el ganglio, si vemos ahí, usted puede ver la vértebra, vemos que esa parte donde está la flecha, esa es la dura madre del área, después que uno pasa una serie de tejidos para llegar al área medular, y usted puede ver que hay 2 cables, puede ver un centro, y esos 2 cablecitos, uno es positivo, otro es negativo. Cuando la corriente sale del cerebro, pasa por la médula, que es esa que está en el centro, de ahí sale la parte positiva, va a la periferia y no hay ninguna interrupción. Cuando viene de la periferia hacia el cerebro, por donde ve esa parte hinchadita, que ese es el ganglio, ahí se encuentra con el bloqueo, ese bloqueo crea esa resistencia y entonces esa resistencia es la que va provocando que disminuya la cantidad de corriente que va a la periferia. Si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Vemos cuál es que la consecuencia de esta resistencia eléctrica produce lo siguiente. Pasamos. Crea una irritación del nervio o nervios en esa área. Causa una inflamación de los tejidos adyacentes. Disminuye la cantidad de corriente que fluye a través de esos nervios. Provoca entonces que el órgano o los órganos a los cuales esos nervios son responsables de estimular estén en un estado de disfunción o dolor por causa de su baja corriente eléctrica. Y eso lo vemos en esa gráfica que está viendo usted ahí al frente. Pasamos a la otra.
Entonces, ¿qué sucede? Al no tratarse correctamente, las áreas afectadas, el proceso inflamatorio irritativo continúa un proceso de ascenso y o descenso, creando bloqueos a nivel ganglionar y medular, provocando que se alteren otros aparatos y sistemas por causa de la multiplicidad de nervios somáticos afectados. Si venimos acá, vemos lo siguiente. Si usted coge y hay un problema de bloqueo, y estábamos hablando del síndrome del túnel carpiano con la fibromialgia, vemos que si la lesión está aquí, porque el mensaje que llega de la muñeca viene subiendo hacia el área cervical, aquí, ese ganglio manda un mensaje hacia el cerebro, pero como no llega porque está bloqueado, esa resistencia comienza a lastimar otras áreas y entonces comienzan a crearse múltiples otras condiciones como dolores de cabeza, problemas de ansiedad, de depresión, dolor o presión en la parte posterior del cuello, con sensación de corriente, quemazón, ardor sobre los hombros, dificultad para poder mover las manos. En ocasiones provoca problemas respiratorios. Tiene que respirar bien profundo para sentir que el aire le llega a la base del pulmón. Comienza a sentir problemas de arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque este ganglio que está aquí, nosotros lo llamamos el ganglio estrellado, es responsable de la mitad del cuerpo de cada lado. Pero si no se corrige, lo único que se hace es tratar la sintomatología con la que llega el paciente sin pensar que hay un problema a nivel de raíz, pues lo que vamos entonces a tratar es la condición, pero no la enfermedad. La condición está maltratada. ¿Por qué? Porque entonces se llega mejor dicho, tratamos la enfermedad y no la condición, porque la enfermedad es lo que está dejándose ver, pero la raíz del problema no se está dejando ver. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.